Feliz día, mi nombre es Omaira Zárraga Márquez, coordinadora regional del área de educación inicial de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson en el estado Falcón. Hoy estaré compartiendo en este simposio entre libros e idiomas mi ponencia que forma parte de los avances de la investigación que he venido realizando y que tiene como título Modelo didáctico para la lectura, una propuesta desde el Programa Nacional de Formación Avanzada, especialización en educación inicial. Bien, partiendo del proceso de acompañamiento a los ambientes de aprendizaje del PNFA, se evidenciaron algunas situaciones referidas específicamente a esos métodos y estrategias empleadas por los docentes de educación inicial para los procesos de lectura. Ahora bien, algo que es necesario destacar es la importancia de la lectura, no solo como ese resultado o producto final, es decir, eso que conocemos como lectura de manera convencional, sino de todo lo que transcurre en el niño y la niña para llegar a ese resultado, es decir, todo el proceso en general. En este sentido, el diagnóstico participativo realizado nos indica que existe el uso de métodos tradicionales en las prácticas pedagógicas para los procesos de lectura en los niños y niñas de educación inicial. Todo esto, debido a las siguientes causas. Por una parte, poca motivación para introducir cambios en las prácticas pedagógicas. Por otra parte, insuficiente formación sobre nuevos enfoques para los procesos de lectura. Y debilidad en el rol de investigador e innovador del docente. ¿Qué nos trae esto como consecuencia? Bueno, que se evidenciaba en esos ambientes una actitud pasiva en el trabajo diario escolar por parte de las docentes, carencia de estrategias innovadoras y se limitaban a la reproducción de modelos tradicionales. Otra de las situaciones que considero muy importantes son los métodos y las estrategias para el proceso de lectura. Y es necesario resaltar aquí que tradicionalmente se han venido empleando métodos como por ejemplo el alfabético, propuesto por Dionisio Halicarnaso en el siglo I a.C., que consiste en enseñar al niño y la niña el abecedario completo de manera memorística. Otro de los métodos utilizados es el método fonético, propuesto por Blas Pascal y Juan Amos Comenio en 1658. Este era el método que consiste en enseñarle al niño y la niña el sonido de las vocales y que una vez se aprendiera todas las vocales era que podía pasar al aprendizaje de las consonantes. Posteriormente surge el método silábico propuesto por Federico Hedicke y Samuel Heinicke en 1779. Este es un método que busca enseñar las sílabas uniendo consonantes con vocales. Más recientemente, en 1950, surge el método global. Ese fue propuesto por Ovidio de Crowley y Federico Jacotot. Este es un método que plantea que se busca la construcción de la lectura a través de palabras y luego, a partir de la década de los 80, el método más reciente es el método ecléctico, en donde, decidieron que podían tomar elementos de varios métodos de los ya mencionados. Sin embargo, a manera de reflexión, debemos considerar que nuestros niños y niñas en el contexto actual presentan otras características y avanzan a un ritmo cada vez más acelerado. Por lo tanto, no es posible que todavía estemos enseñando a nuestros niños y niñas del siglo XXI propios de la generación Z con métodos y estrategias creadas y utilizadas hace más de 300 años. Incluso el método alfabético que tiene más de 2000 años. La investigación que se presenta ha permitido el estudio profundo y reflexivo del proceso de adquisición de la lectura en los niños y niñas de educación inicial. La misma tiene su sustento teórico, en primer lugar, en los estudios realizados por Doman Glenn en el año 1990, quien elabora una teoría acerca del desarrollo cerebral y afirma que durante los primeros años de vida la plasticidad neuronal es impresionante.
ya que es ahí donde se producen todas las conexiones neuronales que son claves del desarrollo de procesos y habilidades complejos. En atención a esta teoría surge el método Doman, que se basa en los conocimientos del desarrollo cerebral y trata de aprovechar esa capacidad natural y espontánea de aprendizaje. Todo esto con el objetivo de desarrollar al máximo la adquisición de la lectura. Este método utiliza categorías de palabras, como por ejemplo de animales, de fruta, objetos propios del hogar y de la escuela, entre otras. Este método emplea como estímulo los llamados bits de inteligencia, que según Doman es cualquier estímulo o cualquier información concreta que el cerebro puede procesar por cualquiera de sus vías sensoriales. Continuando con el sustento teórico, tenemos también los valiosos aportes del doctor Jorge Gómez, quien ha realizado una serie de investigaciones fundamentadas en su experiencia como neuropedagogo. Y él propone el método Yo Soy Inteligente, que tiene su base, importante destacar, en el método Doman, y consiste en usar palabras y frases con contenido positivo, así como el uso de flashcards, que consiste en una serie de tarjetas donde se escriben palabras cercanas al niño, propias de su contexto, y mostrárselas de forma rápida, y la alta fijación por repetición. Plantea, de hacer 5 series 3 veces al día y hacerlo 5 días a la semana. Esto está especificado en su metodología. Gómez sostiene que la lectura silábica produce cansancio en los músculos que mueven los ojos y eso perjudica la comprensión de la lectura. De allí que esos métodos analíticos, tales como el alfabético, el silábico y el fonético, que los mencioné anteriormente, no son los más recomendables para este proceso. En este sentido, Gómez continúa diciendo, cuando la enseñanza de la lectura empieza por palabras y continúa con frases, se leen ideas y no solo símbolos. En este sentido, el modelo didáctico que estamos construyendo considera que en toda estrategia para potenciar la lectura deben estar presentes 3 componentes que son esenciales. En primer lugar, la neurociencia, desarrollando todo lo que tiene que ver con el sistema límbico a través de la interacción emocional, la cual se considera fundamental ya que debe darse una conexión armónica entre el adulto significativo y el niño y la niña, y debe surgir una relación de empatía y afecto para que la estrategia funcione adecuadamente, aprovechando esa plasticidad cerebral de los primeros años. También aquí es importante los estilos de aprendizaje. En segundo lugar, el otro componente es la lúdica como elemento esencial de la didáctica y representa la clave para el proceso de lectura, ya que debemos presentarlo como algo divertido, la lectura debe mostrarse al niño como algo agradable. Por eso, toda estrategia y recursos a utilizar deben partir del juego. Todas las estrategias, los recursos y el juego deben ser un elemento transversal en todo lo que es la propuesta de este modelo didáctico para el proceso de lectura. En tercer lugar, otro de los componentes es que el contenido presentado debe ser significativo y pertinente, pero significativo para el niño, no para el adulto. De allí que debemos trabajar actividades con palabras y frases que sean propias de su entorno, que representen algo concreto para el niño, que formen parte de su cotidianidad y además que sean conceptos útiles para el niño y la niña. Entonces, la propuesta de acción transformadora que diseñamos y estamos aplicando tiene como propósito general promover un modelo didáctico en las prácticas pedagógicas de las docentes de educación inicial para el proceso de adquisición de la lectura y escritura. Entre sus propósitos específicos encontramos lo siguiente. En primer lugar, formar al colectivo docente sobre los procesos y métodos para la adquisición de la lectura en educación inicial.
El segundo propósito, construir el material de trabajo de acuerdo al contexto de cada colectivo, con la participación de los docentes, representantes y niños. Y bueno, en tercer lugar, desarrollar la experiencia en diferentes grupos de niños y niñas de educación inicial. Ahora bien, en lo que es el desarrollo de la propuesta, pudimos llevar a cabo las siguientes acciones para el cumplimiento del propósito número 1. Realizamos unos conversatorios y foros en varios municipios del estado Falcón, en donde estuvimos trabajando esos nuevos enfoques, esos nuevos métodos para la lectura, basados en lo que es el estudio de la neurociencia y los aportes que nos da esta ciencia para la educación y en este caso para el aprendizaje de la lectura. Luego desarrollamos también mesas de trabajo con varios grupos de docentes investigadoras del Programa Nacional de Formación Avanzada, en donde estuvimos reflexionando de manera crítica sobre repensar las formas para potenciar la lectura. Es decir, repensar también ese rol docente, cambiar esas lógicas que venían desarrollando y ponerlas en práctica desde un enfoque neurocientífico e innovador. Ahora bien, para el cumplimiento del propósito número 2, desarrollamos una serie de orientaciones para crear los recursos. Aquí podemos visualizar algunos de ellos. En primer lugar, el docente debe seleccionar cuáles son los grupos de palabras con las que va a trabajar, ¿verdad? De acuerdo a lo que ya conversamos, que tengan que ver con el contexto y los intereses de ese niño y que sea de manera concreta. Tarjetas que deben tener el fondo blanco, las letras de color negro o azul marino. Aquí podemos visualizar cuáles pueden ser las medidas y que el material tiene que ser duradero y de fácil manipulación. También dimos orientaciones para diseñar, para construir esas estrategias. Y es que las palabras sean propias y útiles para el niño, que las palabras reflejen algo concreto, nombres de objetos, personas, lugares, acciones. Siempre realizándolo a través del juego. Considerar que el movimiento corporal es vital al momento de potenciar el proceso de la lectura. Y algo bien importante, que el docente debe mantener una mediación constante. Y finalmente, para el cumplimiento del tercer propósito específico, las acciones que llevamos a cabo tienen que ver con la implementación ya en los ambientes de aprendizaje de educación inicial de diferentes juegos que contribuyeron a potenciar y contribuir con el proceso de lectura en estos grupos de niños. Trabajamos con crucipalabras, mi entorno me habla, mímica de palabras, la ruleta de lectura, historias inventadas. También estuvimos trabajando con el dado de palabras, Leo Stock, palabras escondidas, el mundo al revés y clasificando palabras, las cuales, generaron una serie de resultados positivos porque los niños mostraron una actitud alegre, positiva ante estos procesos. Y bueno, hasta allí la experiencia que he venido desarrollando o que he vivenciado a través de esta investigación. Muchas gracias por su atención.